Una decisión inocente la llevó a una vieja casa y a cruzar una línea que jamás pensó romper. Lo que comenzó con una taza de café terminó por destruir todo lo que creía inquebrantable. Pero lo más doloroso no fue la traición, fue darse cuenta de que ya no sabía quién era. Nunca imaginé que una invitación tan simple cambiaría el rumbo de mi vida. Fue una mañana cualquiera, un desayuno como tantos otros. David, mi esposo desde hace más de 10 años, hojeaba el periódico en su móvil sin prestarme atención. Yo le hablaba de la lista del supermercado, del colegio de los niños, de lo de siempre. Él asentía con monosílabos, como si todo lo que yo dijera formara parte de un ruido ambiental tolerable. Entonces, su padre, Ernesto, apareció en la cocina. Desde que enviudó, solía pasar por casa de vez en cuando, siempre con esa mezcla de cortesía y nostalgia que lo envolvía desde que perdiera a su esposa. Esa mañana traía una propuesta. Quería limpiar la antigua casa familiar, esa que llevaba años cerrada desde la muerte de su mujer. Una casa anclada en el tiempo, llena de cajas, recuerdos y polvo. David, sin levantar la vista de la pantalla, respondió con desdén. Ve tú con él, te vendrá bien salir un rato. Yo asentí, por costumbre, por evitar discutir, o tal vez porque, en el fondo, una parte de mí deseaba escapar de la monotonía asfixiante de nuestro hogar. Nadie me preguntó si quería hacerlo, y yo tampoco lo cuestioné. El trayecto hasta la casa fue corto, pero el silencio en el coche lo hizo eterno. Ernesto conducía con calma, comentando de vez en cuando algún detalle de la ciudad que no había cambiado. Yo lo escuchaba sin decir mucho, con la mente lejos, atrapada en una rutina que ya no sentía como mía. Al llegar, un olor rancio a encierro nos recibió como un recordatorio de lo que habíamos perdido. Tiempo, familia, sentido. Ernesto abrió la puerta con la seguridad de quien ha vivido allí una vida entera. Yo lo seguí sin pensar, sin sospechar que aquel día sería el primero de muchos en los que la línea entre lo correcto y lo deseado comenzaría a difuminarse. Pasamos la mañana entre muebles cubiertos y álbumes antiguos. No hablamos mucho. Él me pidió ayuda para mover unas cajas, y yo obedecí sin quejarme. No era la conversación lo que llenaba la habitación, era algo más denso, una tensión flotante, casi imperceptible, que se hacía más palpable con cada roce accidental, cada mirada fugaz. En uno de esos momentos, mientras yo revisaba una estantería llena de libros, Ernesto se acercó por detrás para mostrarme una foto antigua. Su voz era baja, casi íntima. Al girarme, nuestros rostros quedaron a escasos centímetros. Pude oler el café de su aliento, sentir el calor de su cercanía, y por un segundo, el mundo se detuvo. No pasó nada. No hubo un gesto fuera de lugar. Solo ese instante suspendido, en el que comprendí que algo en mí había despertado. Me alejé disimuladamente. Seguimos trabajando como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de mí, la rutina que me sostenía empezó a resquebrajarse. Durante el almuerzo improvisado en la pequeña cocina, hablamos del pasado. Ernesto me preguntó por mi felicidad, por mi vida con David. Yo respondí con evasivas, como si pudiera engañarme a mí misma. Pero sus ojos no buscaban palabras. Buscaban lo que yo no sabía que estaba mostrando. Ese día, al regresar a casa, David ni siquiera preguntó cómo me había ido. Estaba viendo una serie, con esa indiferencia tranquila que con los años había reemplazado al afecto. Me limité a saludarlo, a fingir que todo seguía igual. Esa noche, al acostarme, no pude dormir. Recordé la manera en que Ernesto me había mirado, como si pudiera ver más allá de mi silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me había escuchado sin decir una sola palabra. No era amor, no era deseo, era algo más sutil, la sensación de ser vista. Y eso, para alguien que llevaba años siendo invisible, era un abismo del que no se regresa ileso. Los días siguientes transcurrieron como siempre, pero con una diferencia casi imperceptible. Algo dentro de mí se había desplazado. David seguía siendo el mismo. Sus hábitos, sus ausencias disfrazadas de rutina, sus silencios que ya no me dolían porque había dejado de esperarlos. Pero ahora, cada gesto suyo, cada palabra dicha sin intención, me empujaba más hacia una conciencia incómoda. Había empezado a mirar fuera. El mensaje de Ernesto llegó un martes por la tarde, corto, sin adornos.
¿Tienes un momento esta semana? Necesito ayuda con unos papeles del seguro. El pretexto era perfecto. Le respondí sin pensar, con una prontitud que me sorprendió incluso a mí. Acordamos vernos el miércoles por la mañana. Le dije a David que ayudaría a su padre con unos trámites, que no sabía cuánto tardaría. Él ni siquiera alzó la vista del portátil. Aquella mañana me sentí extrañamente nerviosa. No era emoción ni culpa, era anticipación. Elegí mi ropa con más cuidado del habitual. Nada llamativo, nada que pudiera justificar sospechas, pero sabía que cada elección estaba hecha con la imagen de él en mi mente. Ernesto me abrió la puerta con una sonrisa tranquila. La casa ya no parecía tan vieja ni tan vacía. Había algo distinto en el aire. Nos sentamos en la mesa del comedor, rodeados de carpetas y documentos. Hablamos de seguros, de trámites, de fechas, pero nuestras manos se rozaban al pasar las hojas. Nuestras miradas se encontraban demasiado tiempo, y el silencio entre frases se cargaba de un significado que ninguno se atrevía a nombrar. En un momento, sacó unas fotos antiguas. Me mostró una de David cuando era niño, con su madre en brazos. Me habló de ella con una ternura que no había visto antes. Me contó cómo, tras su muerte, había aprendido a vivir con la ausencia como parte del paisaje. Yo le hablé de mi matrimonio, no como queja, sino como constatación. Le dije que había días en los que sentía que vivía al lado de un extraño, que hacía años que no me preguntaban cómo estaba. No de verdad. Ernesto no respondió con palabras, solo me miró. Y esa mirada, tan serena como profunda, fue suficiente. Al guardar los papeles, nuestros brazos se tocaron. El contacto fue breve, casi accidental, pero ninguno se apartó. Sentí cómo se tensaba el aire. Ernesto no dijo nada, solo permaneció allí, como esperando una señal que no llegó. Me levanté con la excusa de buscar algo en la cocina. Al regresar, él ya se había puesto de pie. Me ofreció un café. Lo acepté, como si no supiera que ese gesto significaba quedarme un poco más. La conversación derivó hacia temas personales. Hablamos de la soledad, de cómo uno puede estar rodeado de gente y sentirse vacío. Me preguntó si alguna vez había pensado en irme. Le dije que no, que tenía hijos, responsabilidades, una vida construida. Él asintió. No con aprobación, sino con resignación. Cuando me fui, no hubo contacto físico. Solo una despedida formal y una promesa implícita de que volvería. Al salir a la calle, el sol me pareció distinto, más brillante, pero también más ajeno. Caminé hasta el coche con un nudo en el estómago. No por lo que había pasado, sino por lo que estaba por ocurrir. Durante los días siguientes, mi mente volvía una y otra vez a esa conversación, a la manera en que me miró, a cómo su voz bajaba el tono al hablarme, a la pausa en sus gestos, como si midiera cada movimiento. Yo me decía que estaba exagerando, que no había pasado nada, pero algo en mí sabía que mentía. El siguiente encuentro fue inevitable. Otro mensaje, otro motivo irreprochable. Esta vez no le conté nada a David. Simplemente salí, como quien cumple una obligación. Pero ya no era así. Lo sabía yo. Lo sabía él. Nos vimos en una cafetería discreta. Hablamos de trivialidades, pero cada palabra era una excusa para prolongar el momento. Su pie rozó el mío bajo la mesa. No lo aparté. Sentí un escalofrío recorrerme, una mezcla de deseo y temor. No dije nada, él tampoco, pero cuando me preguntó si me arrepentía de haber venido, supe que la pregunta era mucho más profunda. No lo sé, respondí. Él asintió. No necesitábamos más. Nos despedimos con un abrazo breve. Su mano en mi espalda duró un segundo más de lo necesario. Caminé hasta mi coche sin mirar atrás, pero sentía sus ojos en mi nuca, su presencia aún pegada a mi piel. Esa noche, mientras David dormía a mi lado, yo permanecí despierta, con la mente en otro lugar, consciente de que ya había cruzado una línea, que lo más peligroso no era lo que había hecho, sino lo que estaba dispuesta a hacer. La siguiente vez que lo vi, ya no hubo pretextos. No hablamos de seguros, ni de cajas viejas. Ernesto me escribió un mensaje simple. ¿Nos tomamos un café esta semana? Mi respuesta fue aún más simple. Sí. Nos encontramos en una cafetería pequeña, al otro lado de la ciudad. No era un lugar habitual ni para él ni para mí, y eso ya decía demasiado. Cuando llegué, él ya estaba allí,
con las manos entrelazadas sobre la mesa y una expresión serena que contrastaba con el caos que yo llevaba dentro. Nos saludamos con una sonrisa tenue, como si no quisiéramos incomodarnos ni asustarnos con gestos fuera de lugar. Al principio, la charla fue neutral. Hablamos del clima, de la ciudad, del trabajo, pero esa conversación era solo una fachada. Las miradas duraban demasiado. Los silencios no eran incómodos, eran expectantes. Sabíamos que estábamos bordeando algo, algo irreversible. En un momento, Ernesto bajó la mirada y dijo, casi en un susurro, no sé si esto es correcto, pero no puedo fingir que no está pasando. No le respondí, solo lo miré, y con ese silencio confirmé que yo también lo sentía, que no era imaginación ni juego, era real. Entonces sucedió. Fue él quien se inclinó primero, apenas unos centímetros, y luego yo. Nuestros labios se encontraron en un beso corto, torpe, pero inevitable. Un gesto que llevaba semanas construyéndose en miradas, palabras no dichas y roces sin explicación. Cuando nos separamos, no dijimos nada, no hicimos promesas, ni siquiera mencionamos lo que acababa de pasar. Pagamos la cuenta y salimos a la calle. Caminamos juntos hasta una esquina, y allí nos despedimos con una distancia forzada. Esa noche, el mundo ya no era el mismo. David seguía siendo el mismo hombre ausente y funcional. Los niños, ajenos a todo, cenaban entre risas. Pero yo me movía como una actriz en su propio hogar. Sonreía, respondía, cumplía. Pero todo era falso. Durante días Ernesto y yo no nos escribimos. Era como si el silencio fuera un intento fallido de recuperar el control. Pero no duró mucho. Un sábado por la mañana, mientras David salía con los niños al parque, recibí otro mensaje. ¿Puedes hoy? No decía más. No hacía falta. Nos vimos en su casa. No la antigua, sino su piso actual. Era la primera vez que lo visitaba. No hubo excusas ni explicaciones. Solo una certeza compartida. No íbamos a detenernos. Lo que ocurrió allí fue más que físico. Fue una rendición. Dos personas que, por diferentes razones, se habían sentido solas durante demasiado tiempo, buscando algo que les recordara que aún estaban vivos, que aún podían sentir. Después nos quedamos en silencio, sentados uno junto al otro, sin tocar el tema, como si al no hablarlo pudiéramos evitar las consecuencias. Pero las consecuencias llegaron rápido. 2 días después, mientras caminaba por el centro, vi a una vecina, una señora mayor, amiga de la familia, que me saludó con una sonrisa educada. Estaba en la misma cafetería donde Ernesto y yo nos habíamos encontrado semanas antes. Su mirada duró más de lo necesario. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Esa noche, en casa, no pude dormir. No por culpa, por miedo. El miedo a que todo se descubriera, a que esa mujer dijera algo, a que David sospechara, a que mis hijos lo notaran. Y sin embargo, más fuerte que el miedo era la necesidad de volver a verlo, de sentir esa conexión, ese espacio donde no era madre, ni esposa, ni ama de casa. Solo una mujer que había recuperado algo que creía muerto. La semana siguiente, inventé una reunión. David no cuestionó nada. Salí temprano y fui al encuentro de Ernesto. Pero algo en él había cambiado. Estaba más serio, más distante. Me ofreció un té, hablamos de forma cortés, casi como si todo lo anterior no hubiera pasado. Nos vieron, Laura, me dijo sin rodeos. Una amiga de mi esposa. Dijo que nos vio en la cafetería. No preguntó nada, pero yo lo noté en su tono. Sentí el corazón caerme al estómago. No era solo vergüenza, era pánico. ¿Y qué piensas hacer?, le pregunté. Él me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. No lo sé. Esto no estaba en mis planes. No quiero hacer daño, pero tampoco puedo fingir que no pasó. Nos quedamos en silencio. Por primera vez entendí que habíamos cruzado una línea sin pensar en las consecuencias reales, que no se trataba solo de emociones, sino de personas, de familias, de una red de vínculos que no podían sostener esta mentira por mucho tiempo. Cuando me fui, no nos despedimos con un beso, ni siquiera con un abrazo. Fue un adiós breve, seco, pero no definitivo, porque, en el fondo, ambos sabíamos que ese no era el final. Solo era el momento en que todo empezaba a desmoronarse.
Después de aquella conversación, todo cambió, aunque nada se dijera. Ernesto y yo dejamos de vernos durante semanas. No hubo mensajes, no hubo excusas, solo una distancia pactada en silencio, impuesta por el miedo. Pero el vacío que quedó era más elocuente que cualquier explicación. Me movía por mi casa como una sombra de mí misma, repitiendo rutinas con una precisión automática, pero sin estar realmente presente. David empezó a notarlo. Una noche me miró mientras cenábamos y dijo, «Estás rara últimamente. ¿Todo bien?» Mentí con habilidad. Dije que era el trabajo, el cansancio, el calor. Él asintió, como siempre, sin escarbar demasiado. No porque no le importara, sino porque hacía tiempo que había dejado de buscar respuestas. Pero las preguntas empezaron a acumularse. Yo ya no podía mirar a Ernesto sin recordar cada gesto, cada palabra. Evitábamos coincidir en reuniones familiares, y cuando eso no era posible, fingíamos indiferencia. Pero las miradas se cruzaban, breves, tensas, y en cada una de ellas había una confesión muda. Un sábado, David me pidió que lo acompañara a casa de su padre. Dijo que quería revisar unos papeles antiguos con él. No podía negarme sin levantar sospechas. Acepté, intentando parecer tranquila. Al llegar, Ernesto me abrió la puerta con esa cortesía medida que ahora pesaba como una losa. Evitó mirarme directamente. Yo hice lo mismo. Mientras ellos hablaban en el despacho, yo me quedé en la sala, fingiendo interés en una revista. El corazón me latía con fuerza, y cada minuto en esa casa era un castigo. Al rato, David salió para hacer una llamada. Ernesto y yo quedamos a solas. No dijo nada. Solo me miró, y en esa mirada leí algo que me paralizó. Remordimiento. «Esto fue un error», murmuró él, sin moverse del umbral. «Nunca debimos llegar tan lejos». No respondí, porque en el fondo sabía que tenía razón, pero también sabía que no me arrepentía de haberlo sentido, solo de haber perdido el control. Esa misma noche, Ernesto me envió un mensaje. «No podemos seguir. Me mudaré a casa de mi hermano por un tiempo. Cuida de David y cuídate tú». Lo leí varias veces antes de borrarlo. No contesté. No tenía sentido. Los días siguientes fueron densos. Empecé a despertar antes que los niños, a quedarme en silencio durante las comidas, a perder el interés por cualquier cosa que no fuera sobrevivir a la culpa. Me preguntaba cómo llegamos hasta allí. ¿En qué momento empecé a mentirme tanto que dejé de reconocerme? Una tarde, mientras salía del supermercado, vi a la misma vecina que nos había encontrado en la cafetería. Esta vez se acercó. Sonrió con la amabilidad forzada de quien tiene demasiada información. «Qué gusto verte, Laura. Dile a Ernesto que se cuide. Me comentaron que se ha ido de viaje». «Sí, con su hermano», mentí. Ella asintió, pero su sonrisa no cambió. Solo se hizo más cargada de insinuación. Esa noche, en casa, me derrumbé. Mientras David veía la televisión, encerrada en el baño, lloré en silencio por todo lo que había perdido sin siquiera haberlo tenido. No por Ernesto, sino por mí, por la mujer que fui antes de todo esto, por la que creí que podría ser, y por la que ahora tenía miedo de enfrentar en el espejo. David comenzó a alejarse, como si intuyera algo que no sabía cómo nombrar. Las conversaciones se hicieron más breves, las caricias más mecánicas. Una noche intentó abrazarme y me tensé sin querer. No dijo nada, pero no volvió a intentarlo. El silencio entre nosotros se volvió más frío que cualquier discusión. Y entonces, un día, todo se quebró. David encontró un correo. No sé cómo. Tal vez olvidé cerrar la sesión. Tal vez fue intuición. Pero lo leyó. No era explícito. Solo un mensaje que Ernesto me había enviado semanas atrás. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Eso bastó. Esa noche David me enfrentó sin levantar la voz. No pidió explicaciones. Solo me preguntó, ¿lo amabas? No supe qué decir, porque no era amor, pero tampoco era una aventura vacía. Era otra cosa, algo que ni siquiera yo podía entender del todo. No lo sé, respondí con sinceridad. Él bajó la mirada, y entonces dijo la frase que aún resuena en mi memoria. No eras tú la que se perdió. Fui yo quien dejó de buscarte. Dormimos en camas separadas esa noche, y las siguientes también. A las pocas semanas, David me pidió que habláramos de separación.
Dijo que no era por castigo ni por rabia, era porque ya no había nada que reconstruir, que incluso sin infidelidad, lo nuestro se había apagado hace tiempo. Acepté, no porque quisiera irme, sino porque entendí que quedarme sería seguir mintiendo. El proceso de separación fue discreto, sin gritos, sin escándalos. Lo hicimos casi como si estuviéramos organizando una mudanza. David se fue primero, alquiló un piso cerca del colegio de los niños para verlos con frecuencia. Dividimos horarios, bienes y silencios. Nunca mencionó a Ernesto otra vez. Tampoco me pidió detalles. Solo quería seguir adelante, y yo lo entendí. A mi manera, también quería lo mismo. Ernesto, por su parte, desapareció del mapa. Cumplió su palabra. Se mudó con su hermano y cortó todo contacto. Nunca más me escribió. Nunca preguntó cómo estaba. No supe si fue por dignidad, arrepentimiento o por cobardía. Tal vez un poco de todo. Pero lo cierto es que no volvió. Y yo tampoco lo busqué. Durante los primeros meses me sentí dividida. Un pie en la rutina de madre, de trabajadora, de mujer que lo resuelve todo. El otro en el vacío que había dejado la historia que jamás debió empezar. No lloré por David. Nuestra relación, aunque larga, había muerto tiempo antes. Pero sí lloré por lo que descubrí en mí misma y por lo que tuve que perder para reconocerlo. La culpa no se fue de inmediato. Me seguía a todas partes. En las comidas familiares, en las reuniones escolares, en los trayectos en coche. No por haber traicionado un matrimonio roto, sino por haberme traicionado a mí misma. Porque sabía que, en el fondo, crucé esa línea no por amor, ni por deseo, sino por miedo a desaparecer. Poco a poco, aprendí a vivir conmigo misma. No fue fácil. Algunas noches todavía me preguntaba si Ernesto pensaba en mí, si se arrepentía, si me odiaba. Luego, con el tiempo, me di cuenta de que esas preguntas ya no me definían, que su ausencia, en vez de herida, era cicatriz. Mis hijos se adaptaron mejor de lo que temía. David cumplía con sus horarios y yo trataba de mantener una casa estable, aunque más silenciosa. Les expliqué que a veces las personas se quieren, pero cambian, y que eso no significa que dejen de ser familia. Fue una media verdad, la más amable que pude ofrecerles. Un día, meses después, lo vi a lo lejos. A Ernesto. Estaba en una terraza, solo, con un libro. Parecía más viejo, o tal vez era yo quien lo veía distinto. Dudé en acercarme, en saludar, pero no lo hice. Me quedé unos segundos mirando desde la esquina. Y luego seguí caminando. No porque ya no me importara, sino porque entendí que algunas historias deben terminar en silencio, sin explicaciones finales. Hoy, más de un año después, no puedo decir que soy la misma, ni mejor ni peor, distinta, más consciente, menos ingenua. Entendí que la vida no se rompe por un beso, ni por una traición, ni siquiera por un divorcio. Se rompe mucho antes, cuando uno deja de hablar, de mirar, de escuchar. Y también supe que no es necesario ser la víctima para aprender la lección. No busco justificar lo que hice. No hay justificación válida, pero tampoco me castigo más. Lo que ocurrió fue una consecuencia, no un capricho. Y esa diferencia, aunque sutil, es la que me permitió levantarme sin odiarme. A veces, la gente me pregunta si me gustaría rehacer mi vida, si quiero enamorarme otra vez. La verdad es que no lo sé. Por ahora, estoy aprendiendo a estar conmigo sin necesidad de llenar vacíos ajenos, a reconocer las grietas antes de que se vuelvan abismos, a cuidar de mí con la misma entrega con la que solía cuidar de otros. La historia con Ernesto me mostró lo peor y lo mejor de mí. Me expuso, me rompió, me sacudió, pero también me empujó a mirarme de frente, y en ese reflejo encontré algo que no esperaba, la posibilidad de empezar de nuevo, no con alguien más, conmigo, porque a veces la verdadera infidelidad no es hacia una pareja, es hacia uno mismo, y cuando dejas de serte fiel, todo lo demás cae por su propio peso.